Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 4 al 11. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En algunos videos anteriores he dicho que Juan es un hombre que está escribiendo en forma amorosa a sus hijos espirituales. Escribe como un abuelo, como un padre a su familia. Pero a veces los padres también tienen que hablar en forma fuerte y firme, sin ningún tipo de medias tintas, sin escala de grises. O es blanco o es negro. Pues aquí Juan empieza a abordar el tema del pecado en los hijos de Dios de esa forma. Como decimos en el criollo venezolano, o somos chicha o somos limonada, pero no podemos ser las dos cosas. También dijo Jesús, de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Y en Apocalipsis dice que tenemos que ser fríos o calientes, pero no tibios porque seremos vomitados de la boca de Dios. En todo caso, lo que Juan está tratando de decir aquí, y recuerden lo que ya hemos dicho, que esta carta Juan la escribe con varios propósitos. Se la escribe a los creyentes en Cristo, se la escribe a personas redimidas por Cristo Jesús, pero también es un escrito de forma indirecta o directa, como usted lo quiera tomar, a una serie de hombres que estaban dentro de la iglesia predicando algunas cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, y a ellos les lanza también sus punzadas porque ellos decían una cosa con su boca y otra cosa la decían con sus hechos. Así que en este pasaje, en estos versículos, el apóstol Juan básicamente habla acerca de que no podemos practicar el pecado. Cuando aquí dice en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Existe alguna persona sobre la tierra que no peque? No importa si ha aceptado o no a Jesús, no importa si ya nació de nuevo, aún podemos cometer pecado. De hecho, el mismo Juan en el capítulo 1 dice que aquel que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros pecamos. Pero vamos a notar que hay una diferencia entre cometer un pecado y practicar el pecado. Versículo 5 y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El mismo Juan relata en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 29, que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, lo señaló y dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El advenimiento de Jesús, la encarnación de Jesús y su estancia en la tierra durante sus 33 años de vida terrenal, tenía un solo propósito, ser el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, la propiciación que Dios había dado para que nosotros pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados. Así como en el antiguo Israel se sacrificaban animales y corderos para expiar, para tapar los pecados, Jesús vino a morir una vez y para siempre,
no para tapar los pecados, sino para quitarlos delante de la presencia de Dios, para pagar por ellos, para redimirnos, para liberarnos, para hacernos libres de la vida pecaminosa. Eso fue el propósito de Jesús al venir. Ahora, el versículo 6, lo que está es una exhortación para aquellos que dicen una cosa y hacen otra, que es algo que ha venido haciendo Juan durante toda la carta. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si hemos dicho que todos pecan y todos pecamos, ¿por qué aquí Juan dice que todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido? Porque aquí Juan no está hablando de esos pecados eventuales que producto de las tentaciones y de los avatares de nuestra vida podemos en algún momento ceder y caer ante la tentación y participar en algún momento de un pecado que ofende a Dios, evidentemente. Mas, sin embargo, más adelante, él aclara a qué se está refiriendo. Versículo 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia como él, es justo, como Jesucristo es justo. Aquí el versículo 8 es el versículo clave de este pasaje. Y dentro de este pasaje la palabra clave es practica. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dije unos segundos atrás que hay una gran diferencia con un tropezón en mi vida, un mal pensamiento, algo que brotó de mi boca que no debió haber salido, algún gesto que tuve para con alguien, algo bueno que dejé de hacer, porque la Biblia dice que no solamente es pecado aquello malo que se hace, sino lo bueno que se deja hacer. Cualquier falta que yo haya cometido delante de Dios es factible. Lo que no es factible en una persona renacida, en un hijo de Dios, en una nueva criatura, lo que no es factible, lo que no es posible, es vivir enlodado en la práctica del pecado. El cristiano cuando peca automáticamente recibe una reprensión por parte del Espíritu Santo con el que fue sellado y se retrotrae, se arrepiente, se siente mal y busca el perdón de Dios y confiesa su maldad y se aparta. Por eso Juan dice en el capítulo 2, ya lo vimos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De tal manera que los hijos de Dios podemos llegar a fallarle a Dios en algún momento, pero no nos complacemos, no nos quedamos dando vueltas en esa actitud pecaminosa, sino que nos arrepentimos y nos apartamos. Finalmente, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan no tiene ningún problema en hacer una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Es una palabra fuerte? Sí. ¿Es una palabra firme? Sí. Pero está en consonancia con lo que dije al principio de este video. Juan no anda por las ramas. O tú eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. Pero no es algo que diga yo. No es algo que sea un capricho religioso. Es lo que dice la santa palabra de Dios. Así que revisa tu vida, examínate y asegúrate de que realmente eres hijo de Dios y no hijo de Satanás. Y la forma de saberlo es qué lugar ocupa el pecado en tu vida. Que Dios te bendiga.